Comienza nuestra pauta B de este miércoles 8 de julio. Saludo aquí en el estudio a Andrés Vial. ¿Cómo estás, Andrés? Y tenemos a Andrea Moleto a la distancia. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Y también Mauricio Hoffman, por supuesto. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal? Hola, Andrés. Hola, y Andrea. Los Andrés. O Andrea y Andrés. Oiga, tenemos acá la posibilidad de conversar de inmediato un tema que viene fresquito aquí, Andrés Vial, que acaba de entrevistar a la presidenta de la UDI, porque ustedes saben que se produjo hay mucha tensión, por supuesto, al interior del oficialismo. Hay varios proyectos de ley que han verdaderamente complejizado la relación entre los partidos, y por de pronto está el tema de la reelección. Se recuerdan ustedes que una vez votado el proyecto que limita y que fija, ¿no es cierto?, un margen y un límite natural a la reelección de alcaldes y a la reelección de parlamentarios. Bueno, hubo quienes alegaron, porque esto le va a significar a muchos alcaldes, sobre todo alcaldes del oficialismo, que no se van a poder repostular. Y esto llevó a que, como finalmente el gobierno no vetó esto y el curso del proyecto siguió adelante en el Congreso, en buena hora digo yo, por lo menos en mi opinión, el jefe comunal de Rancagua, que es un ex militante de la UDI, Eduardo Soto, en protesta por esta decisión del gobierno de no vetar esta parte del proyecto que les permitía a ellos finalmente repostularse. Claro, grabó un video en el que retira la fotografía del presidente de la República y la viralizó. Y aquí, Andrés, por favor, expláyate. Sí, y él dice también, como que le dice a la persona que lo está ayudando, como guárdalo en cualquier parte este cuadro. Y conversamos de este punto y otros con la presidenta de la UDI en Radio Concierto junto a mi compañera Claudia Álamo. A ver, lo que más me llamó la atención, y ella reitera el concepto, más allá de esta, no es anécdota, pero es una señal bien clara del alcalde de Rancagua. Ella dice, a ver, nosotros nos acostumbramos durante el primer tiempo siempre a negociar o a conversar las cosas con el gobierno tras bambalinas, estas negociaciones en reuniones, siempre llegaba a un acuerdo, pero el gobierno siempre terminaba haciendo lo contrario y cediendo las presiones de la izquierda, dice ella. Al final ahora dice, de aquí en adelante vamos a hacer lo que nosotros convengamos, lo que nosotros creamos, que es lo correcto, sin tanto hacer lo que nos pide el gobierno. Entonces ella no, y ahí uno le va preguntando, por ejemplo, por lo del alcalde de Rancagua, uno le va preguntando también por esta carta a los diputados de la UDI que dicen, vamos a abrirnos la discusión del 10%. Le preguntamos por este borrador que al final no salió a la luz pública, pero ella lo confirmó, este borrador de la Comisión Política de la UDI que apunta directamente a Gonzalo Blumen, los dardos, los misiles más que dardos, porque aquí son más duros. Entonces ella como que dice, aquí la discusión está abierta, ya no va a ser, yo creo que de aquí en más el partido tan ordenado en cuanto a las opiniones, tan militante en cuanto a una sola línea, sino que aquí se va a abrir un poquito la puerta para que la divergencia dentro de las opiniones de la UDI y muchas veces el opinar distinto al gobierno va a estar más presente que nunca. Ella, por ejemplo, en el caso del alcalde Soto, ella señalaba, yo nunca he tenido una foto atrás de nadie, ni un presidente ni nadie. Solo le preguntamos por qué, porque el presidente o lo encuentra feo o nada, y ahí se mata la risa, pero no le gusta esta figura tener al presidente atrás. Y también le preguntamos por esta molestia sobre todo con la figura de Gonzalo Blumen. Ella dice, más que con Gonzalo Blumen, es la figura del jefe político, más allá de quien sea, y en este caso es Gonzalo Blumen. Bueno, pero no es que sea el jefe político, es Gonzalo Blumen. Es Gonzalo, sí, por eso ella es lo que dice. Por favor, es Evópoli, son las posiciones de Evópoli, es el tono, etcétera. A ver, ¿cómo lo ven ustedes, Andrea? Ahora, hay un hashtag dando vuelta que se llama hashtag Chao Blumen. Sí, po. No sé si lo han visto. Sí. Este es de ayer, ¿ah? ¿Y quién lo retuiteó, pues? No, y además... ¿Quién lo retuiteó? Andrea Moleto sabe. La Maca. La Macarena amiga. Santelices. Así, Macarena Santelices retuitea el Chao Blumen. Y aquí cito... Exministra que salió hace menos de un mes del gabinete. Exactamente. 34 días en el gabinete, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. No. Es la segunda que duró menos, ¿no? Porque primero Mauricio es Ministro Mauricio Rojas. Mauricio Rojas. El breve. Breve. Exactamente. Pero además lo insólito es, y aquí nuestro compañero Cristóbal Belolio, en una ironía, dice, bueno, nos perdimos una gran estadista, porque le dice, claro, ese era tu jefe hace menos de 30 días, y ahora... hashtag Chao Blumen, No, digamos qué las cosas mal. como son. Jefe y compañera de gabinete. No, qué Por mal. eso, o sea,
Qué mal, es que ya eso ya Bueno. es no bajar el nivel de la política, ¿para qué Bueno, te digo más? ya, po? no, entonces no bajemos tanto. Yo Claro. coincido con eso. Claro. Subamos. Subamos, eso. Entonces creo que aquí hay una tensión y yo creo que aquí está la discusión de fondo también. Hay una tensión en la derecha. Me parece a mí que la discusión hoy que vamos a tener con respecto al retiro del 10% de los fondos del AFP es muy relevante, en la cual se han abierto una capa de conversaciones y cómo estamos haciendo los cambios, cuál es la negociación. Porque, por ejemplo, hoy día en la mañana, ayer un grupo de diputados de la UDI decía que estaba abierto a cambios como, por ejemplo, el retiro del 10% de los fondos que se vota hoy de las AFP. Entrevistamos a Carter, uno de estos diputados que firma esta carta, Álvaro qué sé Carter. yo, exactamente Álvaro Carter, y dice que va a depender de qué es, que si bien cree que es necesario un cambio profundo, por otro lado le preguntamos, bueno, ¿pero qué va a votar? ¿A favor o en contra? Bueno, depende. ¿Depende de qué? Del proyecto de la clase media. Entonces, al parecer, hay negociaciones acá bastante afiebradas para llegar o para mejorar lo En que se estos conoció. mismos instantes. Exactamente. Ayer una reunión de 4 horas en La Moneda. Sí, fíjate. buenas tardes. ¿Él qué es lo que dice? Dice que, según lo que dice él, estoy citando ya, Ya. por favor, no Dale. matemos al mensajero. Dale, dale, que dale. sí, se calcula que el 80% podría retirar un aproximado 600.000 pesos de su AFP, más o menos, el 80% de los que tienen plata ahí. Entonces ellos dicen O sea, que la hasta, votación... hasta Exacto. 600.000 pesos. Bueno, No que el 80% mate. va a retirar en promedio 600 lucas. Eso es, ¿no? Parece que perdimos a la Andrea, vamos a tratar de reconectar. Sigue tú, Mauricio. Bueno, sí, es que yo creo que justamente por ahí está la suerte de condicionamiento que está estableciendo ese sector de Chile Vamos para apretar al gobierno y que ceda en esa materia, en la que no va a ceder, está claro, pero que a cambio entonces ceda en el tema de las ayudas a la clase media. Y yo me atreví en la mañana conversando con nuestro compañero, a su vez, Gabriel Alegría, que está siguiendo justamente estas negociaciones y va a cubrir hoy día la votación en la Cámara. Me atrevía a adelantar que uno de los capítulos que seguramente se va a ceder aquí es el del plazo de morosidad que tiene que tener la gente para acceder a los créditos blandos, los famosos 29 días que Eso los para los mismos dividendos. ministros del equipo económico empezaron a reconocer horas después que en realidad era un plazo demasiado exigente. Eso es para el dividendo. Eso era para el dividendo, tienes razón, claro, en el caso de los dividendos. Y en los créditos blandos algo más vendrá de Que en blandura, el fondo o los más 29 plata o días menos es condiciones. estar al día. Porque Claro, 29 días exactamente. es no tener ninguna cuota amorosa. Y eso al final Claro. hoy día pedir esa contingencia un poco, para Es muchos, un poco demasiado mucho. irreal. Sí. O sea, aquí se va a abrir esto a, qué sé yo, a 90 días o mínimo 60, 90 días, en una de esas 6 meses, estallido social hasta ahora, no tengo idea, pero ahí va a venir van a soltar un poquito la mano. Pero fíjate que yo no sé si tenemos a la Andrea de nuevo, pero no sé qué piensan ustedes, Andrés y Mirna, mientras tanto. A ver. Yo aquí veo un signo de aquellos que muestran cómo las coaliciones políticas de pronto tienen que enfrentar disyuntivas trascendentales sobre su forma de concebir el desarrollo, el modelo económico, cuán rígidos ser en ciertas ortodoxias o cuán flexibles ser en eso, cómo se derrumban en estos tiempos en el mundo muchas ortodoxias antiguas y empiezan a visualizarse otras formas de concebir un desarrollo futuro, y hay una derecha sensible a eso. Yo recuerdo que en el gobierno de la nueva mayoría, el gobierno Bachelet II, se enfrentó también un choque de visiones de mundo y una centroizquierda de corte más socialdemócrata, inspirada en modelos europeos, pero con apertura y respeto y ponderación de lo que puede hacer el mercado, con libertad económica, chocó con una centroizquierda que era más bien izquierda, que no estaba de acuerdo con ese modelo y que pretendía una reestatización de buena parte del Una sistema retroexcavadora. económico, en materia, por ejemplo, de salud, de educación, en fin, claro, y esos choques terminaron por hacer estallar por los aires la nueva mayoría y destruyeron la coalición, que ya no existe. Bueno, yo creo que hizo que las postrimerías del gobierno renunciara al equipo económico, algo que nunca habíamos visto en 30 años de democracia. Entonces, ¿estaremos frente a una disyuntiva de esa envergadura también ahora, en que pareciera que, dado los tiempos en el mundo, esta disyuntiva es aún mayor?
Bueno, yo creo que sí, eso es lo interesante de la discusión, por eso le vemos la discusión, más allá del cuadro, que yo creo que son signos. Volvía, por si acaso. Sí, nos dimos cuenta. Bienvenida. Fuerte y claro. Te escucho. No, que creo que si bien esto puede ser utilizado por un grupo de diputados de la UDI para empujar una mejora en esta propuesta de la clase media que cayó bien mal, la verdad que rebotó bastante, no fue recibido como una gran y fantástica noticia en ningún sector, no se leyó de la manera que, no sé si el gobierno esperaba, pero se leyó pésimo. Aún así, aunque sea utilizado como moneda de cambio en esta hoy día en la votación de hoy, cosa que hemos visto durante toda la historia de nuestro Congreso, los últimos 30 años, así ha sido, porque todos cambian votos por una cosa y por la otra, no nos neguemos. Sí, efectivamente yo creo que puede ser un signo de estos cambios, de estos nuevos tiempos, de un cambio en esa derecha que uno podría decir más economicista, por citar a Hugo Herrera, que es un filósofo que ha estado en las huestes de Mario Desbordes. Quien tira la primera piedra, quien hace y que tira el tejo hacia allá es Mario Desbordes, con la petición de este retiro de 10% de la AFP. ¿Qué es lo que está movilizando ahí Mario Desbordes? ¿Qué es lo que hace? Mueve el cimiento de lo que ha unido y lo que ha amalgamado también a la derecha, que ha tenido que ver con las AFP también, no nos olvidamos, con una parte más dura que podía ser donde estaban unidos también, ¿no? Sí, entonces la conversación es importante, no es menor, creo yo. Yo creo que en el sistema de pensiones, yo creo que tenemos, obviamente la AFP es muy importante, pero aquí hablar un poco del sistema de pensiones, justamente el punto que ponía Mauricio y remarca Andrea, bien claro para ejemplificar esta apertura de parte de cierta derecha, y aquí nos tenemos que remontar quizás a la campaña de gobierno de Sebastián Piñera. El tema de pensiones es claro, ellos cuando proponen su cambio en pensiones nunca estuvo ni siquiera abrirse a una suerte de sistema solidario, era derechamente subir un 6% de la cotización, y ahí está con otras medidas. Va avanzando la discusión y ya es parte de esa derecha se va abriendo, por ejemplo, a una reforma que es igualita a la que propuso Michelle Bachelet el 2017. Aquí se postula que ese 6% se reparta 3% a una cuenta individual, 3% al tema solidario. Y ahora esa derecha más liberal, incluso de la UDI, algo que uno nunca hubiera pensado en su vida, 10 diputados de la UDI que se abran la posibilidad de retirar el 10%. O sea, esa derecha que se va abriendo más allá de la posición de los economistas, de algunos expertos que dicen no, que retirar el 10% ABC. Aquí vemos una derecha, sobre todo marcada en diputados de la UDI, en diputados no solamente de RN, que hace rato que venían marcando un poco la línea que marcaba Desbordes, pero en el tema de pensiones, que siempre la UDI y siempre la derecha había marcado una posición prácticamente unitaria, pétrea. Ahora sí se están viendo diferentes voces, y coincido plenamente con Mauricio Hoffman en cuanto que ya esas ortodoxias ya quedaron, no sé, en la prehistoria. Bueno, nosotros también tuvimos aquí a un presidente de partido, tú tuviste a Jacqueline Van Rysselberghe hoy día, Andrés, nosotros tuvimos a Mario Desbordes ayer, y yo creo que aquí hay que hacer un distingo entre aquellos que, desde mi punto de vista, claro, pueden caer quizás en la categoría del populismo, o de la demagogia, o de los votos fáciles, ¿verdad? O sea, instalar temas que saben que tienen retribución directa de la ciudadanía, más allá si son responsables o no, pero también de aquello, y en eso yo sinceramente le vengo haciendo un seguimiento a Mario Desbordes desde muchos años, y entiendo cuál es la lógica de su, entre comillas, giro. No es esto de como se lo caricaturiza desde su propio partido, con Carlos Larraín, en fin, o Andrés Alamán, de que él está empujando al partido a la izquierda, y todo este tipo de frases que suenan, que son muy altisonantes, ¿no? Son muy buenas para sacar titulares, pero que en la práctica lo que no hacen es hacerse cargo de lo que efectivamente Mario Desbordes se hace cargo, y es justamente de un sector de capas medias que siempre han estado siempre mucho más cercano al centro, y que al perderse la fuerza del centro en este país, y con una democracia cristiana que fue perdiendo justamente terreno ahí, Mario Desbordes entiende que se tiene que justamente esa centro derecha que él representa, la que tiene que darle respuesta a ese sector. Entonces, ahí está el tema del 10% como tema para discutir, ahí está el tema del congelamiento de las cuentas,
Ahí está el tema del postnatal de emergencia, que finalmente se termina aprobando igual, perdónenme, con los votos precisamente de Renovación Nacional. Ahí está el tema que él señala de esta élite, porque él hace una autocrítica, él hace una mirada a su propio sector y dice, si el problema que tenemos acá, que tenemos una élite que no tiene el sentido de urgencia, y miren lo que dice ayer, dice, y no tiene el sentido de urgencia porque obviamente está fantásticamente bien a pesar de la pandemia, o sea, en el sentido que no está sin pega, vive en condiciones de país desarrollado, en un país que está bastante más lejos del desarrollo, incluso ahora que lo que estábamos antes de la pandemia y antes del estallido social, etcétera. ¿Y qué dice? Que si el ingreso familiar de emergencia, miren todo lo que costó para subir unas lucas, para que se entendiera que esto no pasaba por las 50 y 55 lucas, no, que esto pasaba por 100 lucas y no de manera declinante, ¿cómo se dice? En declinación, decreciente. Entonces él dice, si el gobierno hubiese sentido, o sea, hubiese realmente tenido el sentido de urgencia cuando la pandemia partió, ya tendríamos la pandemia harto más controlada de lo que la tenemos hoy día, porque parte de que no se haya podido justamente controlar la pandemia tiene que ver con que la gente seguía saliendo de sus casas para poder parar la olla. Entonces, a mí me parece que cuando ahí, yo creo que Mario Desbordes me parece que habla desde la sensatez, pero claro, también desde aquel que se adelanta a los conflictos en su sector. ¿Por qué? Porque otros que prefieren poner una muralla, te fijas o no, y decir todo lo que pase de esta muralla para allá es inaceptable. Es decir, cuando tú pones la ideología por sobre todo y no pones al centro el contacto directo con la realidad y con la ciudadanía, bueno, los votos y los resultados, en fin, y ahí para eso están las elecciones, te van a mostrar finalmente quién se lleva justamente el reconocimiento de la población. Y eso lo entiende Mario Desbordes. Dicho eso, y con esto cierro, evidente que hay otros que van a, como decía yo, tirar agua para su molino por razones absolutamente, qué sé yo, cortoplacistas, individualistas, como ustedes quieran llamarlo, con réditos fáciles, en fin. Entonces, hay que hacer esa capacidad, digo yo, hay que hacer ese cruce, o más bien ese filtro para poder entender la realidad tal como la está viviendo